hay una asociación, hay literatura científica que lo demuestra, entre tiempo en Instagram, más de 3 horas en concreto, más de 3 horas en Instagram, mayor probabilidad de tener autolesiones. Justo a partir de 2012 aumenta la ansiedad más de un 110%, y entonces aparecen también trastornos de la conducta alimentaria, baja autoestima, depresión, conductas de autolesiones y conductas autolíticas, porque el sistema sanitario está desbordado Por la salud por mental, la salud mental de los derivada chavales. Hay una pérdida del gusto por vivir, ¿no? Como el instinto de supervivencia es fortísimo en el ser humano, ¿no? Es algo que si lo estamos perdiendo, ojo, hay algo que nos está deshumanizando, ¿no? En medicina, ¿no? Llevamos más de 50 años con la mortalidad infantil disminuyendo, bajando mortalidad. Bueno, pues ahora estamos subiendo mortalidad, ¿no? Porque el suicidio, los intentos autolíticos son, pues llegan a ser la primera causa de muerte en muchos países. Hoy la gente está muy necesitada de cuidados, ¿no? De cariño, de que le cuentes un chiste, de que le hagas reír, de recuperar el humor. ¿Está la soledad no deseada vinculada a estos problemas de salud digital que llevamos un rato hablando? Hay una hiperconexión digital, pero en lo que es el cosmos del ser humano está totalmente aislado, está desconectado. En esa etapa de aprendizaje, recurrir a la inteligencia artificial puede ser limitante a la hora de desarrollar un proceso de aprendizaje. Y hay una frase que me encanta, que es que lo que facilita, debilita. El director del Instituto Nacional de Salud de Francia, Michel Desmourguet, hizo un estudio y demostró cómo en 5 años había un curso académico de pérdida de aprendizaje en aquellos colegios o escuelas que basaban el aprendizaje en las pantallas. Bienvenidos al podcast La Bitácora. Tenemos hoy un nuevo episodio con Luisa González. Bienvenida, Luisa. Gracias, César. Ella es doctora en medicina por la Universidad de Navarra. Es también anestesista en el Hospital Puerta de Hierro. Es profesora de ética en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo CEU. Madre de 6 hijos. No sé si me dejo algo. Yo creo que lo Yo creo importante, no, lo importante ya ya está, ¿no? Bueno, aparte tiene un currículum aquí larguísimo, pero las 4 ideas fundamentales que queríamos resaltar de su currículum son estas que acabo de decir, ¿no? Con ella vamos a hablar de, bueno, estábamos comentando hace un momento que tiene muchas en su menú, ¿no? Muchas opciones, pero hay uno muy especial que vamos a hablar hoy, que es sobre salud digital. Salud digital, que es un tema en el que tú te has especializado, ¿vale? ¿Y por qué te has especializado en él? Cuéntanos. Bueno, pues verdaderamente esta inquietud nació en la pandemia, en ese momento donde el planeta Tierra se quedó en parada técnica, ¿no? Y uno trataba de encontrar, ¿no? Pues en ese horror de tantas muertes cada día, ¿no? Algún mensaje positivo, ¿no? ¿Qué nos ha dejado esto, ¿no? Y reflexionando sobre eso, que a la vez estaba yo de vicepresidenta en el Colegio de Médicos en Madrid, trabajando anestesista en mi hospital, pues pensaba, ¿qué puedo hacer como médico, ¿no? Ahora, ¿no? En esta situación, ¿qué hemos aprendido? Entonces, para mí me dejó 2 mensajes fundamentales, ¿no? El primero es que los pacientes lo que más valoraron fueron los cuidados, y que el médico tenemos que cambiar la mirada hacia una mirada del cuidado, porque eso es lo que ellos más valoraron. Y por otro lado, todo lo que sucedió, ¿no? A nivel planetario, como seres humanos, nos ha hecho pensar, oye, ¿qué es ser humano, no? ¿Qué valor tiene? Porque cuánto hemos sufrido, ¿no? De ver morir a tanta gente, de sentirnos impotentes, de no poder ayudar más que con los cuidados, ¿no? Entonces, despertó en mí como una necesidad de volver a poner en primer lugar el valor del ser humano. Y como médico, ser ese agente social sanador
recuperando lo humano para la sociedad. Oye, ¿cuánto vale un ser humano? Escuchemos el lenguaje de la naturaleza humana, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Y entonces, en ese momento, justo pasa la pandemia COVID y engancha directamente con la pandemia de salud mental y empezamos a leer en los artículos científicos la correlación, la asociación que hay, porque la causalidad vendrá tiempo después, ¿no? Pero en ese momento se empieza a ver una asociación entre esa prevalencia, ese aumento de la incidencia de los trastornos psicoemocionales, especialmente en los menores, con el uso digital, con el mal uso, abuso, dependencia, incluso adicción de todo tipo de pantallas y dispositivos. Y eso me mete a mí, la pandemia, los cuidados, la ecología humana y qué necesita la sociedad de mí, en decir, oye, nos están pidiendo las familias que los médicos digamos qué está pasando con los menores, por qué ahora están enfermando más y si esto tiene algo que ver con lo digital. Ya. Porque el tema, estamos utilizando aquí en este podcast el concepto de salud digital, ¿no? Porque, ¿qué es lo que, cómo ha evolucionado este concepto? Porque es un concepto relativamente reciente. Sí. Antes no se hablaba de salud digital, Sí. ¿no? ¿Por qué, cuándo sale, por qué surge y un poco cuál es la evolución en los últimos tiempos? Pues mira, la vida hoy es digital. Entonces, a fecha de hoy, 27 de abril 2026, te tengo que decir que los médicos de la especialidad que seamos tenemos mucho interés en lo digital y la salud, porque la inteligencia artificial y el uso de la tecnología nos afecta muy directamente. Primero, por cómo afecta a nuestros pacientes, afecta al ser humano. La medicina se interesa por todo lo que afecta al ser humano, especialmente a su biología, por supuesto, pero no solo a su biología, ¿no? La medicina es ciencia y es humanismo, ¿no? Entonces, como la vida es digital, el médico de hoy tiene que pensar en clave de salud digital, ¿no? En los últimos tiempos me preguntas, ¿hay alguna fecha mágica donde cobra sentido hablar de salud digital? Pues sí, hay una fecha, 2012. 2012, ¿por ¿Por qué qué? ¿Por qué 2012, no? eso? Exacto. ¿Por qué? 2012 no es la pandemia. ¿Qué pasó en 2012, no? Porque tampoco es la aparición de Internet, ni tampoco es esa fecha, ni las redes sociales, que son anteriores, en torno a 2007, se empiezan a utilizar, ¿no? 2006, el primer iPhone, 2007. ¿Qué pasa en 2012, no? Porque a partir de ahí empieza en la comunidad científica y especialmente en la comunidad médica ese interés y ese hablar en términos de salud digital de las personas. Pues se universaliza el smartphone a partir de 2012 y hay estudios que demuestran, el paradigma de estos estudios es Jonathan Haidt, que lo ha publicado en su libro La generación ansiosa, donde él muestra cómo viendo en paralelo cómo evoluciona los medios de comunicación y la salud mental, pues hay diferentes hitos en la humanidad, ¿no? Pues está la llegada de la radio y cómo eso supone una gran felicidad, la gente se reúne para escucharla, es un motivo de compartir, ¿no? Luego llega la televisión y también es un motivo de compartir, de debate, de apertura entre civilizaciones, entre culturas. Llega Internet y también es una gran noticia. Por fin la gran enciclopedia del mundo, tenemos conocimiento universal. Un chaval de Senegal puede hacer el mismo máster que un chaval en Harvard. Qué maravilla Internet, ¿no? Nos abruma, nos asombra. Eso sigue manteniendo nuestra salud mental super fit, ¿no? Seguimos muy bien. ¿Y qué pasa entonces en 2012, no? Pues que nos metemos Internet en el bolsillo, nos tatuamos Internet en la piel, el smartphone, su uso se universaliza y ya nadie puede vivir sin el móvil. Yo siempre digo que el problema de Internet
es que es móvil. Si no fuera móvil, el uso de Internet en un dispositivo que está fijo, en mi oficina para un trabajo, en una biblioteca para una investigación, yo en mi quirófano, que la anestesiología es altamente tecnificada y utilizo muchas máquinas interconectadas entre ellas y con un ordenador, pues es perfecto, ¿no? El problema es cuando ya no puedo ir a ningún lugar sin el móvil. Y entonces vemos que en la literatura científica, justo a partir de 2012, aumenta la ansiedad, es el trastorno de salud mental que más, trastorno psiquiátrico que más aumenta más de un 110% la ansiedad. ¿Y en quién? ¿A qué población afecta? Especialmente a los nacidos después de 1995 y también un poco a los late millennials. Y conforme más mayor eres, menos afectación hay, menos aparición de trastornos psicoemocionales, de ansiedad en concreto, que se lleva la palma, pero afecta también, ¿no?, a los millennials, a los boomers, nos afecta a todos, pero de una manera brutal a esa generación que hemos llamado la generación Z, generación ansiosa, ¿no? Y entonces aparecen también trastornos de la conducta alimentaria, baja autoestima, depresión, conductas de autolesiones y conductas autolíticas. Y a partir de 2012, si pudiera mostrar la gráfica, pega una subida exponencial que no ha dejado de crecer, ¿no? En estos 14 años ya, ¿no? Yo cuando empecé a hablar de esto decía 12 años, 13 años, ahora ya digo 14 años, no deja de crecer. Madre mía. Entonces, el culpable es el móvil. Bueno, el que has dicho tú, el smartphone, el uso generalizado, universal del smartphone, ¿no? Exacto. Y bueno, afecta a todo el mundo, pero por lo que has dicho, a los menores de 30 años aproximadamente. Esos son el target de salud mental Esos son más afectados. Sí, son los más afectados. Les pilló su adolescencia con las primeras redes sociales, que eran muy rudimentarias en comparación a TikTok, por ejemplo, ¿no?, que es la Claro, más sí. evolucionada y la más agresiva, ¿no? Sí. Ya de paso lo voy contando, ¿no? Instagram, seguida de Instagram, ¿no? Pero les pilla la adolescencia en esa nueva forma de comunicarnos. Ya no nos comunicamos llamándonos al fijo, yendo a la puerta de tu casa a tocarte o quedando en el banco que hay al lado del burger detrás de la farola, sino que tenemos que estar conectados en una red para poder quedar, para poder ser alguien, ¿no? Y esta generación pues llega en su adolescencia a este nuevo mundo que ahora mismo pues está muy extendido. ¿Son nativos digitales ellos? No. ¿Son nativos digitales los niños que nacen en el 2026 o que han nacido en el 25, en el 24? No. Yo creo que no hay nativos digitales. Todos somos nativos humanos. Y la tecnología que se ha colado en nuestras vidas de una manera muy curiosa, ¿no?, muy escondida, como un ladrón en la noche, con ese aparente brillo de modernidad y de progreso, ¿no? Yo siempre digo que no es progreso aquello que no es progreso para el ser humano, ¿no?, pero sí que tiene todo ese atractivo, ¿no?, de tener el último dispositivo y qué guay que me han regalado este iPhone pues porque he cumplido 14 años o porque me he graduado de algo o porque es mi cumpleaños, ¿no? Y se ha colado en nuestras vidas la revolución digital como un tren de altísima velocidad de verdad, no ahora que van lentos, ¿no?, sino un tren imparable y esa velocidad es muy superior a nuestra capacidad de investigar los efectos de la tecnología en nuestras vidas, especialmente en los menores, ¿no? La protección de los menores es la pieza clave del puzzle, ¿no? Madre mía, la verdad es que estás dibujando un cuadro pues casi dramático, ¿no? O sea, pero estamos como para pensar que estamos en una situación dramática, o dicho de otra forma, ¿tú crees somos una sociedad más inhumana por culpa de los móviles? Es una pregunta muy amplia, pero creo que tiene un enfoque. Yo creo que estamos en un momento que necesitamos una terapia de choque. Se necesita ¿Sí? una actuación urgente. Urgente. ¿Tan Urgente. mal está la cosa?
La cosa está mal porque el sistema sanitario está desbordado Por la salud por la salud mental de los derivada de chavales. la falta de, por así decirlo, ausencia de móviles que necesitaríamos para poder estar saneados mentalmente. Por la falta de control, por la falta de dominio sobre la tecnología, ¿no? Byung-Chul Han, que le conocerás seguro, ¿no? Yo la verdad que soy fan, que ha recibido el premio Princesa de Asturias, ¿no? Tiene una frase que yo creo que lo resume muy bien, ¿no? Eh, Hasta ahora las máquinas han sido instrumento para el hombre, ¿no? De gran utilidad, ¿no? Este micrófono maravilloso, pues las bombas con las que yo mantengo la anestesia a mis pacientes, ¿no? Pero ahora nos estamos convirtiendo en el instrumento de la máquina. La máquina nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos, ¿no? Es una especie de diosecillo que sabe lo que me gusta, lo que me entretiene, lo que no me puede mantener separado de la pantalla, ¿no? Sabe muy bien mediante notificaciones, mediante mensajes push, mediante algoritmos de lo que a mí me gusta, sabe perfectamente tenerme atrapada, ¿no? Atrapado, sí. Que yo tengo una cena romántica, por ejemplo, pero no puedo ir sin mi móvil, ¿no? Y me siento, ¿no? Pues con mi marido a cenar, ¿no? O con una amiga que hace tiempo que no veo y como yo digo, ¿no? Sacamos el revólver, ¿no? Y entonces, ¿yo qué mensaje le estoy lanzando a esa persona, no? Me decías, ¿somos menos humanos? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque a esa persona le estoy diciendo, pues tú me importas, ¿no? Este plan me apetece, pero no al 100%. Yo tengo que estar viendo qué me van Tengo diciendo. que seguir conectado. Tengo que seguir conectado y un pasito más allá voy, César. No solo conectado por el hecho de estoy conectado, que también existe, ¿no? Ese estar securizada, geolocalizada, ¿no? Que si me da un patatús en un parking me van a venir a rescatar, ¿no? Es una falsa sensación de seguridad. Sino estamos como buscando validación constante, ¿no? Es una búsqueda de amor, ¿no? Fingimos que nos damos, ¿no? En las redes sociales, que contamos nuestra intimidad, ¿no? Es una aparente intimidad porque mostramos el lado brillante de la manzana, no el lado mordido, ¿no? Y esa aparente intimidad que estamos dando es un yo ideal que está esperando la validación. Ay, le ha gustado lo que he dicho. Ay, me ha seguido. Me han visto, no me han visto. Jo, no me ha contestado. ¿Por qué no me ha contestado? ¿No? Y entonces, afectivamente, incluso los adultos, generamos una dependencia fuera digamos, del lugar principal de nuestros afectos, ¿no? Que sería nuestra familia, ¿no? Y es ese tatuaje de nuestra piel, que es nuestro smartphone, donde hay un alter ego. Está Luisa González, que está aquí real, aquí contigo, César, tocando mesa, ¿no? Relaciones de tocar, de mirar, y está esa Luisa González que vive en el móvil, ¿no? Realmente, ¿no? Es como, hay veces que me dicen, no, lo real o lo digital. Cuidado, es que lo digital también forma parte de nuestra realidad. Lo que pasa que nos quita tiempo para la realidad que realmente podemos construir, influir sobre ella, dejarnos influir y construir relaciones verdaderas, ¿no? Hay una cosa, bueno, me estoy quedando sorprendido de cómo lo estás contando porque además con muchísima claridad. Eh, el impacto que está teniendo, o sea, yo creo que creo que estaremos de acuerdo, ¿no? La salud digital afecta a todas las edades, desde los 0 años hasta los 100, ¿vale? Pero evidentemente este grupo que decías tú de los 30, que además tiene subgrupos, porque no es lo mismo un infante, ¿no? Es decir, Sí, un sí, bebé de menos de 3 años hasta los 12 total. años, un adolescente, un joven, un señor adulto, una persona mayor. Eh, yo creo que la parte más vulnerable efectivamente es la de los menores de 18 años. Ahí está, yo creo que la salud digital me parece que está causando estragos, me parece a mí. Ujú. Quiero que hablemos de esto. ¿Cuáles son, si te parece, bueno, vamos a empezar por la parte más vulnerable de todas, que son la de los Los menores de 3 o niños, 4 años, los sí. bebés? Que claro, en mi opinión, nunca pensaba que pudiera tener efecto en este grupo de gente de tan poca edad, ¿no? Porque al final, pues es que casi no se enteran de nada. Pues imagínate cómo para enterarse en una pantalla. A este grupo, que es el más vulnerable de todos, bueno, en el sentido de que es el más indefenso, ¿a este grupo también le está afectando la salud digital? ¿Es también un target de esta situación?
Por supuesto, los niños pequeños de 0 a 6 años, la Asociación Española de Pediatría, por darte un ejemplo de una sociedad científica, ¿no? O sea, hay más de 40.000. Bueno, hoy he mirado, ¿no? Porque hablaba contigo en PubMed, que es la base de datos médica donde nosotros buscamos, y he puesto la palabra clave que para las búsquedas es Problematic Smartphone Usage, PSU, o también Problematic Internet Usage, y he puesto así la palabra cruda, sin poner ciberacoso, sin poner adolescencia, sin poner redes, que le puedes poner muchos apellidos. Simplemente por el uso. Solamente uso problemático de Internet o de smartphone. Hay 60.000 publicaciones a día de hoy. ¿En serio? 27 de abril de 2026. Hay un enorme interés de toda la comunidad científica. Yo leo papers de Corea, de Vietnam, que nunca en anestesia leía papers de estos países. Quiero decirte que normalmente lees papers, por supuesto, americanos, australianos y europeos, ¿no? Pero es un problema global. Es un problema global. Afecta más cuanto más, digamos, civilizado, desarrollado económicamente. Cuanto más acceso a pantallas y cuanto más extendido está su uso, más afectación y edades, a todas las edades, como bien has descrito. De 0 a 6 años, ¿qué pasa? Que tenemos menos estudios a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos los efectos inmediatos, ¿no? ¿Qué pasa con los niños pequeñitos? Que se usa la tablet o el móvil como pacifier, ¿no? Pacifier es el nombre de chupete en inglés, ¿no? Pero aquí es que encaja perfecto, ¿no? Es para que te calles, ¿no? Para que te calles, en vez para de que estés tranquilo. en vez de darte un sonajero o lo que sea, sí, te doy, sí. y así no me molestas. O en plan positivo también, ¿no? En plan madre generosa, no solo madre que quiere pintarse las uñas, sino en plan para que te relajes, Bueno, ¿no? incluso yo muchas veces, yo que también tengo algunos hijos, cuando estaban en esas edades, ¿cómo se llama? El Baby Mozart, ¿no? Sí, No, es una pantalla, bueno, pues es un juego, Sí, una sí, animación, sí. simplemente le pones música y yo como padre, muchos, oye, esto está muy bien porque el niño está entretenido. ¿Eso también es malo o...? La música es buenísima y todo lo que sea, te lo avanzo ya por si no sale luego, o sea, cuando hay 4 ojos en una pantalla, todo cambia. No. El problema es cuando solamente hay 2 ojos, ¿no? Igual que el problema de Internet es hacerlo móvil, 4 ojos en una pantalla, muchísima tranquilidad, incluso hay muchísimas cosas positivas. Hablamos de menores ahora, ¿vale? Los adultos quizás podemos estar 7 horas en una pantalla sin que haya alguien más mirando, y si es un lugar abierto, tranquilidad, que no hay problemas, ¿no? Luego te diré qué problema puede haber ahí. Pero en los menores siempre 4 ojos en una pantalla. Por eso la televisión es mucho mejor, ¿no? A mí me preguntan a veces las madres, ¿no? Y a los pediatras les preguntan, porque ahora, afortunadamente, como también los políticos nos han escuchado y la fase, digamos, de sensibilización en España ya la hemos superado y ya estamos en fase de tomar medidas, pues ya hay cuestionarios de pediatría que igual que se le pregunta al niño qué papilla está tomando, qué fórmula está tomando, si has introducido el huevo, las verduras, corre, hace todas las actividades propias de su edad, coge el boli con 2 dedos, etcétera, ya se introduce, usa pantallas, qué tipo de pantallas, con qué finalidad, qué contenidos ve, ¿no? Lo que tú comentas es música relajante que está demostrado también en la evidencia médica, que produce incluso durante el embarazo, o sea, todavía sin haber nacido el bebé, la música clásica tiene un efecto pues de liberar endorfinas en los niños, clarísimo, ¿no? Entonces, muchas veces la madre con ese efecto calmante, ¿no? De querer, oye, pues pobriño, ¿no? Mi niño que ha llegado cansado de jardín de infancia, ¿no? Pues que se relaje un rato, ¿no? Y tablet, ¿no? Ahí a gogo, con internet abierto, que eso ya es como... Entonces, ¿qué vemos? Pues que genera conductas muy negativas. En los niños pequeñitos enseguida se acostumbran. O sea, el cerebro, cuanto más pequeño, en el desarrollo neurobiológico cerebral del ser humano, ¿no? Que somos en desarrollo por definición. Nosotros seguimos en desarrollo, César, y hasta el final estamos en desarrollo, pero hay etapas del desarrollo, que es la etapa embrionaria, que es que cualquier interferencia puede hacer un destrozo brutal, la etapa infantil y luego la adolescencia, ¿no? Esos 3 momentazos hay que protegerlos muchísimo. Pero perdona un segundo. Las tablets, los smartphones, Sí. pueden provocar afectaciones, pueden
dañar el desarrollo neurobiológico. neurobiológico Sí. de un bebé, de un niño, de un menor Hay de más 6 años? estudios en niños ¿Y de cuál secundaria. cuál es el efecto que tiene, el Exacto. peligro? Voy a intentar Sí. ser concreta. Hay más estudios en niños a partir de 12 años, en teenagers, en adolescencia, porque se ha podido ver más a largo plazo, ¿no? Y también porque la patología psicoemocional es donde es más prevalente, ¿no? Pero en los niños se ven los efectos negativos inmediatamente, porque el cerebro, cuando es de un niño, es como una esponja. Claro. Es algo que absorbe absolutamente en todo, ¿no? Es el momento de estimularles con colores, con palabras. Yo me acuerdo que en mi época, cuando yo empecé a tener hijos, nos hablaba mucho de la neuroestimulación temprana. No le digas guau guau, dile dálmata. Es un tipo de perro que tiene manchas blancas y negras. Vale, pues eso, mi hijo, al que yo le testé como cobaya con eso, porque fue mi primer hijo, mi pobre Jaime, realmente es un niño que tuvo un desarrollo intelectual brillante desde muy pronto, ¿no? Porque estuvo estimulado. Porque estaba muy estimulado y con un lenguaje pues que yo intentaba pues ampliarlo, ¿no? Salir de guau, guau, coco, susto, pues no, explicar emociones, explicar las cosas. Bueno, pues esa plasticidad cerebral, neurobiológica, que conocemos perfectamente en el mundo científico, todos los inputs le afectan. Entonces, ¿qué pasa con una tablet? Una tablet, aparte de que es plana y solo ves en 2 dimensiones, el ser humano tiene como mínimo 3 dimensiones, ¿no? Quizás 4, luego si quieres comento de esto, pero la tablet es plana y es un refuerzo intermitente. Ahora te doy esto que te encanta, esto te gusta menos, pero va a volver lo que te encanta, pero te gusta menos. El cerebro humano tiene una especial predilección, atracción fortísima por el refuerzo intermitente. Lo que ahora me ha salido fenomenal, ahora menos, pero si sigo va a volver este estímulo. Entonces es una sobreestimulación que es un parque de atracciones cerebral en ese momento brutal para ellos. Entonces, cuando se lo quitas, hacen un síndrome de privación inmediato. Claro. Y hay un llanto y entonces se genera frustración, exigencia. Genera este comportamiento negativo. Entonces, de 0 a 6 años, la recomendación en la Asociación Española de Pediatría es 0 pantallas. 0 pantallas. Pero en el mundo entero, César, te diría que es la misma. Evitar las pantallas, salvo las películas, que son relatos o que son cuentos con fines de socialización. Porque otro de los efectos brutales que se ve es cómo te capa para la socialización. Es tremendo, sí. Eso yo creo que a todas las edades, ¿no? A todas las edades, incluida la edad nuestra, adulta. Pero incluida la sí, edad pero adulta. claro, pero realmente estamos hablando de niños menores de 6 años donde pues lo normal es que estén tocando o jugando o interactuando con otros niños de su edad. Exacto. Y me estás diciendo que el uso de pantallas está eliminando esta capacidad de socializar al inicio de la vida de estas personas. De la infancia. Y eso, evidentemente, tendrá secuelas y efectos en el desarrollo posterior, ¿no? Exacto. Y como además hay una conducta adictiva, ¿no? Claro. O sea, no está, digamos, publicado que el smartphone es una droga, ¿no? Pero en cualquier foro, ¿no? Que te muevas, que yo pues estoy en foros nacionales, internacionales del tema, está considerado como una droga por las conductas que genera, ¿no? Tú, si eres adicto al juego, por ejemplo, cualquier tipo de juego, ¿no? Apuestas deportivas, eso es algo que online está haciendo mucho daño, ¿no? Pero vamos a pensar en adictos al juego de nuestra generación, ¿no? Al bingo, a estas casas de juego, ¿no? A las máquinas tragaperras, ¿no? La máquina tragaperras es una de las adicciones más fuertes en nuestro país, ¿no? Y funciona de la misma manera que una red social o que una app digital para un niño. Funciona con ese refuerzo intermitente. Ahora te has ganado 5 euros, ahora no ganas nada y de repente, ¡brum!, 50 euros.
Entonces vuelvo ahí, ¿no? Por supuesto, la dopamina, por supuesto, la recompensa inmediata, ¿no? Todo eso se pone en marcha en ese momento. Pero, ¿qué otras características tiene algo que es una droga, ¿no? Que nos genera adicción, como puede ser ir a un bingo o cualquier ludopatía? Pues que uno lo hace a escondidas, ¿no? Tiende De verdad. como a esconderse, es algo que lo necesito, Ujú. no me lo puedes quitar. Si me lo quitas, tengo miedo, tengo ansiedad, tengo un mono, que da igual, ¿no? En la heroína, en la cocaína, hay un síndrome de abstinencia físico y psicológico descrito, ¿no? Pues en la pérdida del smartphone está el famoso fear of missing out, ¿no? El FOMO. El famoso FOMO. FOMO, pero que además tiene unas repercusiones incluso físicas de generarte inseguridad, ansiedad, falta de control. Muchas personas no pueden caminar 500 metros sin su móvil. Si lo preguntásemos, Sí, sí. ¿cuánto tiempo, cómo de largo eres capaz de irte sin un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, bueno, pues en la adolescencia es especialmente, ¿no? Es el momentazo para generar una revolución, ¿no? Pero también es el momentazo para quedarte atrapado, ¿no? En un porro, en cualquier cosa adictiva, ¿no? Y yo digo que ahora mismo para los adolescentes, pues es el nuevo Marlboro, ¿no? El móvil, me aburro, el móvil. Estoy en una cola esperando, es que ni 10 segundos de aburrimiento se concede a un adolescente. En una cola de supermercado, que estoy ahí haciendo un recado de mi madre, es que ni 10 segundos de aburrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué perdemos en esos 10 segundos, ¿no? Yo le llamo las virtudes del aburrimiento. Si tú te aburres y no ves luz, sonido, movimiento, que eso es el smartphone, ¿no? Y like, te quiero, me gustas, te sigo. Si descansas un momento de eso, ¿no? Que es muy guay, ¿no? Que a todos nos encanta, ¿no? Que hablen bien de nosotros o que nos digan, oye, qué guapa estabas en la graduación de tu hijo, ¿no? Y te dedicas a ese aburrimiento, ¿no? De la cola del cine, del supermercado, del autobús, tantos lugares, ¿no? Que tiene el ser humano porque los necesita para aburrirse. Ahí hay un tesoro de virtudes, de descubrimientos, de creación, porque nuestra imaginación empieza a trabajar. Y entonces vemos las cosas. Las cosas, lo material, es importantísimo para el ser humano. Y la relación entre las cosas. Para las mujeres son muy importantes las cosas, ¿no? Y cómo es nuestra relación con las cosas materiales tiene un impacto en nuestra salud, que además es muy moderno, está publicado en Harvard, luego recuérdame que te lo cuente, ¿no? Pero ese parón de realidad, de aburrimiento, me fijo en el zapato pues este señor lleva un zapato distinto en cada pie, ¿no? Seguramente se vistió viendo el móvil por la mañana, ¿no? Y esta señora está pagando con monedas. Yo ya nunca llevo monedas. Entonces, ves la realidad del otro, ves la tuya y conectas. Y vuelves a tener atención, ¿no? Y aquí vuelvo a Byung-Chul Han, ¿no? Que nos hace un llamamiento, ¿no? Como filósofo a mirar. Necesitamos las alas del ser humano del siglo XXI, es mirar, ¿no? Nuestro petróleo son los datos, ¿no? Todo se mueve por el Big Data, ¿no? Y las tecnológicas acumulan toda la riqueza del mundo, dicen, ¿no? Yo de economía sé nada, cero, no me preguntes, por favor, ¿no? Pero nuestro tesoro es la realidad, ¿no? Y nuestras alas es ese mirar. Hay una, bueno, me está encantando lo que estás diciendo, pero por aterrizarlo directamente, sobre todo, estoy pensando, vamos, yo tengo también hijos, hijas, y también tengo muchos amigos y familia pues con niños y niñas o adolescentes, ¿no? ¿Qué recomendación le das a los padres? Porque aquí está el tema importante, hemos estado hablando antes de los pequeños, pero sobre todo yo creo que esa parte álgida de la vida de las personas, que es la adolescencia, como has dicho tú, los deseos de revolución, pero también te puedes quedar atrapado, ¿no? ¿Qué consejos le das a los padres, a las madres que tienen hijos menores de edad? Y ahí meto a todos, también a los más pequeños,
para el tema de la salud digital? ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no? ¿Qué les puedes decir? Porque esto, efectivamente, muchas veces es, mira, esto me resuelve un problema, la pantalla me resuelve un problema porque mi hijo, mi hija, con esto no me molesta, está entretenido, supuestamente está haciendo los deberes con la pantalla, supuestamente, bueno, se está entreteniendo, utiliza aplicaciones que son educativas, y yo creo que a veces nos engañamos con eso, porque bueno, empiezas con la educación y luego acaba con el entretenimiento y con la dopamina y las redes y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Porque deberíamos llegar a una dieta absoluta cero digital, o sea, porque entiendo que entre el 0 y el 100, que a lo mejor que es donde están nuestros hijos, que pueden estar nuestros hijos totalmente adictivos, ¿no? Pues a las pantallas, a los dispositivos, a lo mejor hay un porcentaje de decir, bueno, puedes, pero solamente unas horas. Pero hay gente que dice, bueno, pues ya como veo que realmente si no es 0 no funciona la cosa, pues entonces no les doy el móvil hasta que tengan 18, 20 años o sea, ¿no? ¿Cuál es el...? Porque yo he visto muchos padres desesperados con esto, o sea, y preocupados, Sí, sí, o sea, que, por supuesto. y hay gente que está muy preocupada porque el móvil pues se ha convertido a sus hijos en masas sociales, que sufren mucho pues episodios o capítulos de ansiedad, de depresión, de angustia. Entonces, claro, esto es muy peligroso. Entonces, ¿qué esperanza le puedes dar o qué, bueno, qué puntos, ¿no? Por así decirlo, de actuación les puedes dar a los padres para que sus hijos pues, no tengan o no sufran estos problemas de salud mental derivados de este exceso de uso de dispositivos, ¿no? Bueno, eso es muy amplio, pero yo creo es muy amplio, pero lo vamos a ir seccionando, ¿no? Sí. Lo vamos a ir seccionando porque es muy amplio y es muy bonito porque es la parte, digamos, positiva, ¿no? Y yo creo que ha quedado claro, ¿no? que tenemos una generación de adolescentes que ha saturado el sistema sanitario, no solo español, sino en el mundo entero, ¿no? En Estados Unidos es especialmente preocupante, pero aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, muchos viernes cuando preguntamos cuántas camas libres hay disponibles para ingreso psiquiátrico infanto-juvenil, pues no hay ninguna y hay una lista de espera de 6-7 niños en viernes esperando para ingreso. Pero es derivados, esto es un dato de la Comunidad de Madrid. Pero por ser claros, Luisa, derivados del uso de pantallas. Derivado del uso de pantallas hay un aumento y una aparición de pérdida de bienestar mental, de alteraciones psicológicas, emocionales y psiquiátricas que antes no se daban en estas edades y no se daban con esa prevalencia, no se daban en esos porcentajes, ¿no? No teníamos un 25% de trastornos de la conducta alimentaria, que es un aumento brutal El típico es que de cada 100 niñas o niños, digo que niñas sobre todo, ¿no? Sí. Porque suele ser más en el caso de niñas, 25 tienen trastornos. Algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria o se ha visto afectada su conducta alimentaria sin a lo mejor llegar a desarrollar una enfermedad mental grave como es la bulimia o la anorexia por su vida en redes sociales, ¿no? El consumo, hay aquí una diferenciación sexual en las niñas y en los niños, ¿no? Las niñas hacen un consumo activo y mucho más social, ¿no? De relaciones interpersonales, de imagen, ¿no? Importa, yo valgo lo que valgo en mis redes. Mi valor depende de mi vida online. Entonces son súper activas ahí y pues maquillan, digamos, su imagen virtualmente, ¿no? Y hay un montón de filtros, hay un montón de formas de adelgazar sin que tus padres lo noten, hay, bueno, campañas brutales si quieres ser esa imagen ideal que tú estás comprándonos, ¿no? Porque nosotros seguimos tu algoritmo y te estamos dando lo que tú estás mirando, ¿no? Y es completamente, y esta es una de las medidas que se quiere tomar, ¿no? Evitar esos algoritmos adictivos que dañan tanto. En los chavales, los adolescentes varones, es un consumo pasivo. Ellos tienen mucho más problema de visualización de imágenes, de vídeos, de jugar a videojuegos o de consumo de sexo explícito, de popo, que es porno online, que el consumo es brutal, ¿no? Ya conocerás el informe de UNICEF en adolescencia, hasta un 60% de estudiantes en España reconoce algún consumo de pornografía, ¿no? Y en Estados Unidos hay un montón de estudios similares, ¿no? En torno al 30% de los adolescentes consumen pornografía.
Y eso genera en este cerebro que hemos hablado, neurobiológicamente en desarrollo y absolutamente esponjoso, capaz de todavía modificarse con muchísima plasticidad, las imágenes de sexo explícito, especialmente si es violento, se impregnan muy fuertemente en el cerebro y les lleva a remedar esas conductas en la vida real. De hecho, hay mucha preocupación en la Fiscalía de Menores con este tema porque los delitos sexuales, especialmente grupales, han aumentado un 12%. Este dato no lo sabía. Sí. Pues Luego, si quieres, hablamos sí, de la parte, sí. porque con las fiscales también he estado en un foro con ellas, yo como médico, y ellas están preocupadísimas, han aumentado las violaciones y bien una correlación con el consumo de pornografía, ¿no? Entonces, estábamos hablando, ¿no?, de la patología. ¿Qué les pasa a los chavales, ¿no? ¿Por qué se bloquea el sistema sanitario? ¿Por qué no tenemos camas disponibles? ¿Por qué hay un aumento de consumo de psicofármacos? Porque la franja de población que tiene mayor soledad es la adolescencia, cuando deberían ser los ancianos, ¿no? Y esto es un estudio que hicieron los psiquiatras europeos, que lo publicaron a finales del 24, casi principios del 25, y se vio que la franja poblacional que acumulaba más soledad contra todo lo que se pensaba eran los adolescentes, a pesar de que ¿no? Están conviviendo en colegios, en institutos. Que es el momento de pasártelo claro, pipa, ¿no? Y que luego pasan muchas horas al día bueno, acompañados. Y a pesar de todo, son los que más horas de soledad tienen. Es contradictorio. Son porque pasan también muchas horas de soledad en las pantallas. La soledad es la pantalla es una sensación, da una sensación de falso acompañamiento. Exacto. Pero en verdad estás tú solo. Sí. Con una pantalla siempre estás solo, ¿no? Y bueno, pues toda esta patología que vemos, ¿no?, que va desde la irritabilidad del chaval, que digamos no es muy adicto, ¿no?, o que tiene una psicología más fuerte, ¿no?, porque en esas 3 dimensiones que hablábamos del ser humano, una es todo lo corpóreo, lo material, cómo nos afecta, otra es la psique, el mundo psicológico. Hay gente que es muy fuerte físicamente y muy débil psicológicamente. Y a lo mejor ha tenido unos padres muy fuertes y ha recibido muy buena educación, pero cada uno tenemos una psicología, ¿no? Y lo vemos muy bien con el miedo, ¿no? Hay gente pues que, no sé, que desarrolla trabajos de alta destreza, que luego se mete en un avión y es un pajarillo muerto de miedo que necesita ir a la cabina del piloto, ¿no? Entonces tenemos una psique y los adolescentes cada uno tiene la suya. Entonces el impacto de ese consumo de algoritmos excitantes, de un internet que son 100.000 puertas abiertas a 100.000 peligros en un scroll-up infinito, que es otra cosa que pedimos a las tecnológicas, que llega un momento en que no se pueda seguir haciendo scroll-up, que la pantalla frene y se ponga en blanco y negro, ¿no? Esto está en un dictamen que hicimos con la Comunidad de Madrid, es una de las medidas, ¿no? Porque eso es dopamina, recompensa, y solo quiero volver ahí. Y la realidad me aburre, porque ¿quién puede competir con ese universo magnífico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que los chavales van menos al parque y vienen más al hospital, y el sistema lo tenemos saturado. Entonces, en Houston tenemos un problema, necesitamos una terapia de choque. En España ya se ha hecho la campaña de sensibilización y los políticos han escuchado y hay propuestas y hay esperanza. Pero en el día a día, ¿no?, que tú me preguntabas, sí, sobre para todo, los padres. Porque al final, bueno, sí, se pueden hacer muchas campañas, se puede tomar acciones desde las administraciones, desde las instituciones, pero al final son las familias, ¿no? Al final, la familia, los padres, las madres, los hermanos, los que tienen que preocuparse de acompañar al hijo, ¿no? Son las familias. Entonces, a nivel de tu casa, pues lo primero, piensa que lo que tú hagas, ellos hacen check, esto está bien, ¿no? Si tu madre va al bingo, Claro. el niño piensa, pues ir al bingo es guay, voy a ir con mis amigos. Si mi madre se pone un cubata todos los días después de cenar, el niño piensa, pues que yo me voy a tomar si mamá o papá 7 el sábado, ¿no? Claro. Si mi madre llega a casa y su spa, su momento relax es sentarse en el sofá y ver su móvil, pues es que esto descansa y esto también es bueno para mí, ¿no? Y entonces, no, pero es que nosotros ya tenemos el cerebro desarrollado.
bueno, no del todo, ¿no? Nuestro cerebro es muy influenciable por lo positivo y por lo negativo, por las dos cosas. Entonces no estamos libres de esa ansiedad y de esa dependencia emocional de los likes. Y sobre todo que las neuronas espejo funcionan al 100%. El chaval está viendo a su padre y a su madre, mis padres lo usan, yo también, ¿no? Entonces yo me quité Instagram, ¿no? Porque ya en una de las conferencias hablando de esto, digo, o sea, Luisa, eres una hipócrita porque les vas a poner al final tu cuenta de Instagram, ¿no? Y te autoexcusas diciendo, no, pero es que lo que yo publico es todo muy positivo, ¿no? Y va a ayudar a la gente. Pero yo también soy humana, yo también tengo la dependencia de mis followers o no, ¿no? Entonces, Instagram, si tú tienes una hija con riesgo de estar 3-4 horas al día en Instagram, quítate Instagram como madre, ¿no? Porque hay una asociación, hay literatura científica que lo demuestra, entre tiempo en Instagram, más de 3 horas en concreto, más de 3 horas en Instagram, mayor probabilidad de tener autolesiones, porque se romantizan en las redes. Entonces, el cortarte los brazos, ¿no? Lo que ya se llaman el code bar, el código de barras, o el colocarte un bloque de Por hielo. entenderlo, porque yo, claro, no lo conozco. Haces, Simplemente te abres, en las redes sociales está promovido, sí, romantizado. romantizado, Es que estoy tan mal. idealizado. Entonces, tener autolesiones es una cosa buena. Es algo aceptado, ¿no? Es algo como, joder, es que estoy tan de bajón, es que Me hago una raya aquí, me hago una herida. Este dolor físico calma mi dolor moral, ¿no? Se ve mucho en los chavales con problemas de identidad sexual, ¿no? Pero que no vamos a abrir ese melón porque Sí. Eso sí que es para otro día. Otro día, sí. Que es mi otro gran tema, ¿no? Sí. Está muy relacionado. Otro día podemos quedar y hablar de eso. Sí. Pues fíjate, hoy este año, dando clase en la universidad, estaba hablando, les doy el tema de los tratamientos de transición de género en adolescentes, ¿no? Y ahí, bueno, pues les cuento cómo el 68% de los chavales trans inician sus fantasías trans en redes sociales, ¿no? TikTok en concreto tiene contenidos transactivistas muy fuertes y muy frecuentes, ¿no? Pues hablando de eso, pues hablo de cómo baja la autoestima, ¿no? Y cómo en esa pérdida de identidad pues hay mayor frecuencia de autolesiones. Y entonces en ese momento una alumna me levanta los brazos y me enseña su código de barras. Madre mía. Como diciendo, o sea, no lo hizo en tono amenazante, o sea, me sonreía, es una alumna con la que tengo muy buena relación, sino en plan, profesora, alerta, que aquí nos autolesionamos, o sea, tenga cuidado con lo que va a decir, ¿no? O sea, una alumna de medicina, ¿no? Es universal, ¿no? O sea, está absolutamente generalizado esa posibilidad de autodañarme. ¿Y qué subyace ahí? Hay una pérdida del gusto por vivir, ¿no? Y yo cuando les hablo en clase y en alguna conferencia que doy por ahí, ¿no? Les pongo muchas imágenes de películas donde se ve ese instinto de supervivencia, ¿no? La sociedad de la nieve, ¿no? Vivir sin parar, Grito de libertad, Sound of Freedom, ¿no? O sea, todas estas películas que demuestran cómo el instinto de supervivencia es fortísimo en el ser humano, ¿no? Es algo que si lo estamos perdiendo, ojo, hay algo que nos está deshumanizando, ¿no? Nuestro cerebro ahora mismo está sometido a presiones que son deshumanas, ¿no? Que nos saturan, que nos hacen tener como ese cansancio, ¿no? Esa nebulosa, porque estamos en el multitasking, ¿no? Y si eres joven, pues a lo mejor tienes más habilidad para hacerlo, pero el efecto es el mismo, ¿no? Que tú estás viendo una peli en tu casa, estás contestando Instagram o contestando WhatsApp y estás con el ordenador también con emails, ¿no? Y estás en esa multitarea hipereficiente que somos de alguna manera, ¿no?, sobrehumanos, sin embargo es completamente deshumano a nivel cerebral y psicoemocional, ¿no? Entonces, volviendo a la madre, ¿no?, que estábamos, ¿qué le digo a la madre? Madre, si tienes hija en riesgo, quítate Instagram, no utilices el móvil delante de tu hija, quédate con eso de que lo malo de Internet es que sea móvil. Utiliza Internet para ver tus recetas, para hacer tu trabajo, para crear comunidad, para difundir conocimiento. Utilízalo
es buenísimo, viva la tecnología, o sea, que no estoy promoviendo el fin de la tecnología. No quieres demonizarla. No, yo la Tiene una necesito parte para muy anestesiar. claro. Bueno, y para muchísimas cosas. Y para, en mi profesión la necesito muchísimo. El problema es el móvil. El problema es hacer de eso un continuo vital. Claro. El que no haya ninguna... Que eso te lo facilita el móvil, porque es cuando estás es el móvil. fuera del escritorio, cuando estás fuera de la oficina, cuando estás utilizando el móvil en la cola, en el viaje, en lo que sea. En ¿no? el restaurante, en el restaurante. en el cine, claro. en lugares donde supuestamente no se utilizan los móviles. Ahí nos lo tenemos, ahí sí que es dieta cero. Ahí sí que es dieta cero, ¿no? Y para eso pues hay que agendar tiempo sin móvil, ¿no? O sea, de cara a los padres, como hay que empezar por los adultos, y hasta que no cambiemos los adultos esta forma de vivir que se ha impregnado en todas las sociedades, pues los chavales es que olvídate. O sea, ¿no? Perdona que sea un poco, sí. porque a mí me pasa, ¿no? Que soy un poco esquemático. Necesitamos, en primer lugar, que sean los padres los que den ese ejemplo, sí. porque sin ese ejemplo, o sea, porque volviendo un poco a lo que estábamos comentando hace unos minutos, a veces tenemos la esperanza de que la sociedad, el gobierno, quien sea, nos sane de esto. Y realmente a mí estas cosas siempre me han parecido, hombre, me parece muy voluntarista, pero realmente el tema empieza en la casa, en la familia, en el padre, en la madre, en los hermanos mayores, en todos, ¿no? Entonces, si necesitamos, o sea, tenemos los padres en primer lugar los que tenemos que dar ejemplo. Si no damos ejemplo, o sea, y decimos a nuestros hijos, no veas, sí, pero tú eres el primero que lo estás haciendo, eso es así, ¿no? Esto es una cosa para que quede claro para los padres. Si no nos quitamos nosotros, ellos no se van a quitar. Exacto, o sea, primero tú. ¿Y cómo lo hacemos los adultos? Pues tenemos que agendar tiempo sin móvil, o sea, agendar. Yo pongo el ejemplo el símil del antibiótico. Un antibiótico es un fármaco, es una droga que tiene unos efectos buenos. Su mecanismo de acción está dirigido pues a matar unas bacterias y eso es su efecto beneficioso. Pero si yo me sobredosifico el antibiótico, si yo tomo más dosis de las que debo, ¿qué hago? Es que a lo mejor mantengo el efecto farmacológico, pero estoy ganando todos los efectos secundarios de ese fármaco, incluso puedo llegar a toxicidad, a intoxicarme y a tener efectos muy, muy graves, ¿no? Entonces, el móvil en los adultos, ya vamos a dejar a los adolescentes un momento tranquilos, hay que tomárselo como un antibiótico. Oye, pues yo tengo que tomar esto cada 6 horas y tengo estos momentos de móvil y estos momentos totalmente libres de móvil. Por ejemplo, delante de mis hijos, ¿no? O con mi marido, ¿no? O con mi madre cuando la voy a visitar, que la estoy visitando, que la pobre está a lo mejor un poco a por uvas, ¿no? Y estoy viendo móvil a la vez que la estoy acompañando, ¿no? O sea, con esos seres queridos importantes, especialmente con aquellos en los que influimos más, agendar esos tiempos sin móvil, ¿no? Luego hay una cosa muy práctica, ¿no? Que llevamos muchos años diciendo y que a la gente le cuesta un montón, porque a los chavales es difícil convencerles, hacer un parking de móviles en un lugar de la casa, ¿no? Pues en la entrada, en el salón, en un despacho, en la cocina, ¿no? Pues aquí dejamos el móvil, ¿no? Y ahora ese alter ego descansa. Y soy menos narcisista, estoy menos pendiente de mi vanidad, no me preocupa tanto si mi amiga me ha dejado en visto o no, sino que ahora me voy a concentrar en ayudar a mi hermana, en hablar con mi hermano mayor que ha tenido tal cosa y en estar un momento con mi madre, ¿no? Que a lo mejor me da mucha más pereza que sentarme a ver Instagram, ¿no? Entonces, el parking de móviles, el fomentar eso. Luego también decimos mucho, sobre todo cuando hay mucho adolescente en casa, apagar el router por las noches. Y que no se lleven, o sea, nunca pantallas en cuartos de baño ni en habitaciones. En dormitorios. O sea, que no se lleven en la pantalla a la cama, porque ahí como mínimo hay una pérdida de cantidad de sueño y de calidad del sueño, porque uno se duerme con el hiperestímulo en la cabeza. Con la pantalla azul. Se ha visto menos fase REM. Entonces, hay pérdidas en la calidad y en la cantidad del sueño. Y aparte de que, bueno, pues anchas castellano, aquí en la soledad de mi soledad. Disculpa un momento, Luisa, porque el otro día leía una estadística que hablaba de que más de la mitad de la población se acuesta y se levanta con el móvil. Bueno, o sea, como última y primera cosa. Chequear el móvil, las notificaciones, los WhatsApp. Nos dormimos con él, nos levantamos con él.
Incluso antes de sacar el pie de la cama, Sí, sí, ¿no? sí. Le escuchaba, ya no me acuerdo a quién, pero hablando de estos temas, lo que decía es que before going to the toilet, ¿no? O sea, es que a lo mejor es que me estoy haciendo un pipí, con perdón de Sí, los que sí. nos escuchan, pero primero tengo que ver Sí, qué WhatsApps tengo, ¿no? Incluso sin llegar a sacar el pie de la cama, ¿no? Entonces, algo nos está pasando porque a nuestro alrededor, ¿no? Hay cosas muy importantes, ¿no? O sea, nuestro tesoro es el tiempo, ¿no? No son los datos. Para las máquinas su tesoro serán los datos, pero para el ser humano nuestro tesoro es el tiempo, que solo tenemos el hoy, ¿no? Ahora estamos hablando y ya pasó este instante, ¿no? Y eso, cómo lo estamos utilizando, ¿no? Si estamos viviendo más percepción que realidad, ¿no? Ahora mismo es más importante nuestra imagen, nuestra vida online, lo que valemos, cómo nos ven los demás, cómo nos validan, o realmente eh, me valoro yo con mi actuación, mis actuaciones me hacen ponerme en valor, ¿no? Y ahí, bueno, pues sería pasar un poco a las recomendaciones más ya para adolescentes, ¿no? Que son recomendaciones que si los adultos no empezamos por las nuestras, serán muy difíciles de poner en práctica, ¿no? Eh, por supuesto, no te lleves al baño ni a la habitación el móvil, no lo hagas porque te haces daño y lo sabes, ¿no? Hay un estudio inglés que el 35% de los adolescentes dicen desearía muchísimo quitarme el móvil, pero no puedo. qué fuerte. Y es así, ¿no? Y también en la Universidad de San Diego una semana, hicieron un test psicológico antes y después de 7 días offline, 7 días sin móvil. Y bueno, los resultados son espectaculares, sobre todo en autoestima, tiempo con amigos. Jonathan Haidt habla mucho de eso y también tiene una gráfica muy bonita donde se ve claramente cómo a partir de esos años empieza a disminuir el tiempo con amigos, el tiempo al aire libre, ¿no? Y luego hay otro dato que es brutal, ¿no? Para animar a los adolescentes. En medicina, ¿no? Llevamos más de 50 años con la mortalidad infantil disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. ¿Por qué? Pues por los avances de la ciencia médica y en obstetricia, ¿no? La mortalidad perinatal se ha superado, ¿no? Tú que tienes un hermano obstetra, todo eso que ha sido un gran dolor para la humanidad, llevamos 50 años bajando, bajando, bajando mortalidad. Bueno, pues ahora estamos subiendo mortalidad, ¿no? Porque el suicidio, Claro. los intentos autolíticos son, bueno, pues llegan a ser la primera causa de muerte en muchos países, en gente joven, ¿no? En gente joven, los adultos no nos suicidamos tanto, ¿no? Y especialmente en varones, y especialmente vinculado a apuestas, ¿no? A temas económicos online, ¿no? Juegos de póker, apuestas deportivas, la pérdida económica que hay asociada con eso, ¿no? En las niñas todo suele quedar más en las autolesiones y en los trastornos de la conducta alimentaria, aunque hay también intentos autolíticos en mujeres, pero es verdad, como explicaba antes, ¿no? Que el tipo de consumo y los intereses son distintos, ¿no? Y los efectos también. Entonces, los chavales hay que hacerles protagonistas de este cambio, ¿no? Muchas veces decimos a los niños, no, tenéis que cambiar el mundo, ¿no? Y yo he reflexionado sobre esto y realmente pues, hay cosas que no hay que cambiarlas, ¿no? O sea, que nos decían, ¿no? Mis padres me decían, no, Luisa, porque tienes que cambiar el mundo. Digo, bueno, cambiar el mundo, hay que cambiar pues lo que nos hace daño, ¿no? Todo aquello que no es progreso, verdadero progreso para el ser humano, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes que realmente tienen este deseo de desprenderse, de quitarse ese tatuaje, ¿no? Que les va a costar, ¿no? Quitar un tatuaje cuesta mucho. Hay que volver a quitarse tinte de la piel, ¿no? Pues ellos tienen que ser los protagonistas y generar estos ecosistemas, ¿no? Y en muchos países nórdicos, porque quizás ellos fueron los primeros que empezaron, ¿no? Y son también los primeros que están tomando medidas, están promoviendo muchísimas actividades de jóvenes, de conciertos, de picnics en parques, bueno, pues las cosas que les gustan a los nórdicos, ¿no? De juntarse ahí como unos a pintar, otros a ver música, espacios libres de móviles, ¿no? Y bueno, pues esto en España es el pasito, ¿no? Que nos queda por dar, ¿no? Pero los adolescentes y los jóvenes tienen que ser los protagonistas de este ecosistema porque realmente vean
el beneficio, ¿no? O sea, que vean que se lo van a pasar mejor, ¿no? Que van a estar mucho más libres, ¿no? Y cuando hablas con ellos, todos te lo reconocen, ¿no? Es que es una pesadez, pero ¿qué hago, no? No puedo ser, no puedo ser el frito, ¿no? El pringao, el paria, el desconectado, ¿no? Bueno, yo creo que no sé si hay alguna cosa más respecto a los jóvenes y la salud digital que quieras decir, algo que se nos haya quedado. Antes de pasar a los adultos y a los más mayores, que son los otros dos grupos que me gustaría ver contigo. ¿Hay algún tema, pues no sé, de alguna... Yo creo que lo has dicho prácticamente todo, pero más que nada por ver si se nos ha quedado algo en el tintero. O sea, un poco de, a lo mejor te diría una propuesta, ¿no? Una salida, ¿no? Por supuesto, como médico, ¿no? Porque esto es del ámbito médico. Es el nuevo concepto de salud del que se habla ahora, más moderno, que viene de la Escuela de Salud Pública de Harvard, ¿no? Que te lo mencioné Sí, antes sí, y por eso, sí, sí. por redondeártelo, César. Ahora hay un grupo de investigación muy fuerte en la Escuela de Salud Pública de Harvard, liderado por Tyler Vanderbilt, que lleva 12 años investigando sobre qué factores realmente inciden en la salud de un ser humano, ¿no? Y es un grupo multidisciplinar. Hay gente de humanidades, filósofos, teólogos, por supuesto hay médicos, farmacéuticos, economistas, de todas las facultades de la Universidad de Harvard, trabajando con Tyler en este proyecto de investigación que en el fondo es un proyecto de felicidad, ¿no? Entonces, él ha llegado ya a bastantes conclusiones y yo, pues, no, pues los que nos escuchen, pues les invito a conocer esto, que es la nueva salud ampliada, ¿no? Es el nuevo concepto de salud ampliado más allá de la salud física y mental. Este grupo ha descubierto que hay otros 5 dominios que influyen directamente, como una flecha frontal, en cómo nos sentimos, ¿no? Porque al final la salud es, oye, ¿qué tal estás? Ojo, pues estoy muy bien, ¿no? ¿Estás contento? Sí, estoy muy contento, ¿no? Eso es lo que yo quiero que me digan los pacientes, ¿no? Estoy muy contento, ya no necesito psicofármacos para ir a la oficina, no necesito hipnóticos para dormir, estoy caminando más, me he dejado el Ozempic porque ya no necesito pincharme, porque ya no soy tan sedentario, ¿no? Pues todo lo que son las enfermedades prevalentes de nuestra sociedad, ¿no? De diabetes, obesidad, Sí, sí, soledad, insomnio, ansiedad. Pues todo eso, ¿qué 5 cosas que están en nuestra mano, ¿no? Porque la salud física y mental, pues la controlamos relativamente, ¿no? Pues es muy bonito, ¿no? Y se llama el florecimiento humano, ¿no? Ahora ya no se habla de salud, se habla de human flourishing, Ajá. florecimiento humano, ¿no? Incluso hay un test para medir cómo de floreciente es tu humanidad o la de cualquier adolescente que esté escuchando este podcast o cualquier madre, padre, profesor que esté luchando por quitar las Pero el concepto es pantallas. igual que felicidad. No es exactamente igual, aunque detrás de todo lo humano hay una búsqueda de felicidad, ¿no? Detrás de la anestesia que yo hago también la hay, ¿no? O sea, de todo. Y detrás de este concepto de salud ampliada también hay esto, ¿no? Hay la felicidad, ¿no? Porque el sentirte bien, aunque vayas en silla de ruedas, ¿no? O aunque tengas una enfermedad hematológica, o aunque tengas una enfermedad crónica o incluso avanzada, ¿no? Pero el decir, yo me encuentro bien, ¿no? Yo estoy contenta. Eso, ¿cómo se logra, no? Entonces, Tyler Vanderbilt y su equipo han desarrollado este concepto maravilloso de Human Flourishing y hay una app, ¿no? Para poder calcularte cómo de floreciente está. Entonces te va evaluando en 5 dominios. El sexto sería la salud física y mental, que cada uno tiene pues La que tiene. la que tiene hoy y mañana tendrá otra, Correcto. ¿no? Porque esto es así, ¿no? Entonces, estos 5 dominios voy a mencionarlos porque creo que es interesante para la reflexión de cada uno, ¿no? El primero es el significado y propósito de tu vida, ¿no? ¿Tiene significado lo que yo hago? ¿Tengo algún propósito en mi vida? ¿Tiene algún sentido? El segundo es cómo es la calidad de mis relaciones personales. ¿Cómo son mis relaciones? Tengo muchas, muy superficiales, o tengo pocas, muy profundas, son presenciales o son virtuales. El tercero sería cuál es tu relación con lo material, ¿no? La realidad que te rodea, no solo en el sentido económico, ¿no? De cómo te afecta la estabilidad económica, sino estoy en contacto con mi realidad, con mis cosas, con mi entorno, genero ecosistemas vivibles, humanizables. Luego, el cuarto es cuáles son mis
hábitos. Si tengo buenos hábitos, buen carácter y tengo virtudes, voy a tener un impacto positivo en mi salud. Y al revés, si tengo mal carácter, malos hábitos, eso va a impactar muy negativamente en cómo me voy a sentir. Y finalmente, el quinto es cómo de satisfecho estoy globalmente con mi vida, ¿no? Que me doy un 0, un 1, me suspendo, me doy un 10, ¿no? Entonces, es muy interesante, para no hablar solo de pantallas y tal, ¿no? Que están ahí como tan demonizadas, pobrecitas pantallas, el ver que tenemos que recuperar lo humano, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? O sea, yo creo en la necesidad de una nueva ecología, que es la ecología del ser humano. Y está este pensamiento muy alineado con este equipo investigador del florecimiento humano, ¿no? ¿Cómo florece el ser humano? Pues encontrando sentido, propósito, viendo si está satisfecho con su vida, todos Todas estos esas cosas que has dominios. dicho. Ujú. Y eso nos hará de una forma casi automática, ¿no? Pensar que podemos volver a ser nosotros, los fuertes, ¿no? Y que no sea, no ser el instrumento de la máquina, ¿no? Sino que las utilizamos como nuestro instrumento, ¿no? La revolución digital, que es un elefante que va a galope, pues tenemos que ser un jinete que pueda montar ese elefante y que pueda llevarlo donde quiere, ¿no? Lo has explicado muy bien, ¿eh? La verdad es que parece que es muy, muy interesante. Eh, yo antes, tenemos ya un poco de tiempo, me gustaría Sí. ver, porque hemos estado, como decía, ¿no? Viendo los grupos de edad más, de gente más joven, ¿no? Pero claro, los mayores, que cuando estábamos hablando al comienzo, los boomers, ¿no? Mm. Los boomers, los millennials, y la gente pues, más mayor todavía, ¿no? ¿Hasta qué punto esta salud digital les está afectando a ellos? Porque, claro, evidentemente, hemos dicho al principio que está afectando a todos. ¿De qué forma nos está afectando? Yo que me considero ya más mayor, evidentemente, ¿de qué forma, qué consecuencias en la salud digital y, por lo tanto, mental está teniendo? Pues en general te diría, César, fíjate, en el hospital, ¿sabes lo que notamos? Que la gente se ríe menos y está más enfadada. Hoy en día se tiene menos sentido del humor. La gente, sí, 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 en la consulta la gente llega seria, así es. incluso muchas veces llega triste. Y yo soy anestesista, o sea que yo tampoco soy oncóloga que Claro. les esté diciendo, te ha progresado la enfermedad o tienes una metástasis nueva, la quimio no te ha funcionado, ¿no? Yo soy anestesista, o sea, yo paso preanestesia, reviso pruebas preoperatorias, cómo está tu salud general, qué medicación estás tomando, de qué te han operado, qué alergias tienes. Bueno, la verdad que es una consulta bastante completa, pero que no somos portadores de malas noticias, sino todo lo contrario, ¿no? Pues es el que te va a cuidar mientras otro te está operando de lo que tengas mal, ¿no? Da igual que sea un juanete, una cirugía cardíaca o lo que sea. Pues a pesar de que es una consulta de anestesia, ¿no? Que bueno, puede tener la persona un poquillo de miedo, ¿no? ¿Y qué es esto, ¿no? ¿Qué me van a hacer? Notamos como que enseguida, si dejas de mirar la pantalla del ordenador y le miras un momento al paciente y, bueno, pero Leopoldo, ¿usted qué tal está? Pues muchas veces la gente se pone a llorar, ¿no? Hoy la gente está muy necesitada de cuidados, ¿no? De cariño, de que le cuentes un chiste, de que le hagas reír, de recuperar el humor. Eso te diría que es lo que más noto como efecto, de falta de salud por lo digital, ¿no? Porque lo digital, te decía al principio, ¿no? La vida es digital, entonces es que nos afecta todo el rato, ¿no? A las alumnas le digo, no sabéis ir a Parla, porque siempre vais con el Waze. Ya. Entonces te afecta hasta tu sentido de orientación, ¿no? Entonces la gente está más triste, menos predispuesta a reírse y luego también enfadada, ¿no? De hecho, a nosotros nos han aumentado mucho las agresiones a los médicos. La gente te enfada y te exige, pues yo he visto, pues yo he leído, pues usted no me... pero no porque venga contra el médico, pero es que al final el médico es un desahogadero, ¿no? Y cuando uno llega al médico tiende a contarle lo que está funcionando mal en su vida, ¿no? Y entonces, pues la gente está más enfadada, está más agresiva. Y, y como se pasa muy rápido de una cosa a otra, no tenemos el tiempo que necesitamos, cada persona. Ya. Hay un. Quería preguntarte. eh, esta hiperconexión. Mm. ¿Eh?
Yo estoy oyendo hablar mucho últimamente en foros. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho porque antes no lo oía, que es una expresión que se utiliza ahora muchísimo, que es soledad no deseada. Me imagino que tú también lo habrás oído Sí, 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 muchas veces. sí. ¿Está la soledad no deseada vinculada a estos problemas de salud digital que llevamos un rato hablando o no tiene nada que ver, en tu opinión? Bueno, yo creo que completamente asociada, ¿no? De hecho, bueno, pues estos trabajos que hay sobre población que tiene más soledad, justo los jóvenes en Reino Unido han tenido que hacer un ministerio de la soledad porque preocupa muchísimo la soledad. Pero bueno, esto es el mundo en el que vivimos, donde no conocemos a nuestro vecino, casi nunca hablamos con él, pero estamos conectados con personas que están haciendo, ¿no? Pues los chavales, un Erasmus en Corea, ¿no? Y tengo relaciones con un compañero o con un científico que está en New Zealand, pero ha llegado un vecino nuevo a mi urbano, no sé ni quién es, ¿no? O sea, claramente hay una hiperconexión digital y un supuestamente mundo global, pero en lo que es el cosmos del ser humano, que al final es su lunes, martes, miércoles, jueves, está totalmente aislado, está desconectado. Solamente su conexión es a través de una pantalla, ¿no? En Francia hay un movimiento por la generación de comunidad, ¿no? Volver a hacer mercadillo los domingos de lo que ya no quieres de tu casa y vas a tirar, ¿no? Y llenar la calle con eso e ir pasando. O sea, este concepto de gran familia humana, ¿no? De comunidad, del valor de estar juntos, de lo que nos aportamos cuando nos tocamos, cuando nos saludamos, cuando nos vemos, ¿no? Nos miramos. Eso es algo que se está perdiendo en un mundo hiperconectado. Hay seres humanos aparentemente humanos, pero que verdaderamente no estamos actuando como tal, ¿no? En este grupo de edad de los, vamos a ponerlo, de mayores de 35, ¿ha habido un aumento de enfermedades de tipo psiquiátrico? Se nota sobre En general, todo, estoy hablando en sí, general en porque, general, es decir, que estamos hablando que desde 2012 sí. ha cambiado el panorama, ha cambiado el modelo y ahora, de antes a ahora, en los mayores de 35, no estoy incluyendo los mayores de 65, de 35 a 65 años, hay más enfermedades psiquiátricas. Los, a nivel científico, lo que son estudios científicos, las revisiones sistemáticas, estudios buenos, casi todos están hechos en gente joven, ¿no? Lo que hay en temas de personas más mayores, ¿no? O adultos jóvenes, digamos, hay publicaciones sobre el POPU, sobre el porno online, ¿no? Que tiene pues este grave problema que se ha visto, ¿no? De que al ser digital, pues no voy a una gasolinera y me compro una peli porno, ¿no? Que tengo todo un proceso, ¿no? De ir allí, enfrentarme al vendedor, comprar la película, meterla en mi coche, sino que es completamente accesible, asequible, es absolutamente gratuito. Puedo conectarme. De hecho, la pornografía en España se consume casi toda en móviles, ni siquiera en tablets. O sea, es un consumo que se hace en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? De eso sí que hay más publicaciones relacionadas con el mundo adulto, ¿no? Lo que sabemos por el día a día del hospital es cómo ha aumentado el consumo de psicofármacos. Y entonces, pues de la medicación que te cuenta el paciente que está tomando, ¿no? Que nosotros en anestesia preguntamos muy exhaustivo, pues si yo veo una lista de 22 pacientes una mañana o 24, la mitad consume algún tipo de psicofármaco, ¿no? Entonces, de alguna manera, este correr, ¿no? Este mundo eficiente, esta falta de florecimiento humano, ¿no? Y bueno, y luego el tema del porno online que preocupa muchísimo, a la fiscalía le preocupa especialmente Por lo que porque comentabas antes, el efecto en han aumentado agresiones. sí, un 12% las agresiones sexuales y las violaciones vinculadas a esa Claro, visualización. tienen esa experiencia online que luego trasladan. Hay un par de cosas más que quería comentar, que la verdad es que me está encantando todo estar Muchas gracias. conversación contigo. Es la gente más mayor. A ellos yo entiendo que es una generación que toda esta ola digital ha llegado tarde, no afecta, pero no sé si se puede decir que este mundo digital a ellos
hay una parte de soledad, evidentemente, pero qué es lo que tú crees que le puede estar afectando más a ellos fruto, ¿no?, de esta conexión digital? O sea, la gente más mayor, Digo, ahí si te parece por como en plan mis 65, padres, por 70 años, ejemplo, sí, para sí, arriba, sí. pues tiene muchas cosas positivas ahí y muy pocos riesgos, ¿no? No es un grupo de peligro ahí. No es un grupo de peligro porque para ellos sí que es una herramienta que la utilizan para lo que está pensada y para lo que es bueno, ¿no? O sea, es su esencia natural, que es el generar comunidad, el poder ver a tus hijos, ¿no? Ahora a mi madre le hemos regalado una pantalla que en la llamada nos está viendo, ¿no? Y si yo estoy haciendo un filete empanado, está viendo mi cocina, me ve haciendo el filete empanado y a ella le encanta, ¿no? Ellos sí que lo utilizan para conectarse con su gente importante y también para el conocimiento, ¿no? Para mantenerse activos, pues para mi madre que estudia francés, ¿no? Aunque sean muy mayores. Esas cosas maravillosas que tiene Internet, ¿no? Que es bonito que lo digamos y importantísimo. Es una maravilla, es la igualdad de oportunidades real. O sea, tú ahí lo encuentras todo. En manos de 75, de 70, de 85 años, solo van a hacer cosas buenas con eso, ¿no? El problema es los peligros que hay cuando tú estás en una etapa de búsqueda, de descubrimiento. Pues ahí te vas a encontrar... Ahí es donde están los riesgos, vas a claramente. encontrar petróleo. Bueno, vamos a ir a, bueno, pues el tema de que llevamos los 2 últimos años con las plataformas de inteligencia artificial, ¿vale? Este es un tema que aparentemente es neutro, pero claro, ya se están empezando a ver cosas que tienen que ver que a lo mejor no es tan beneficioso, ¿no? Para, un poco en línea de lo que estamos hablando, ¿no? Del exceso de digitalización, ¿no? Si quieres, cuéntame tú cuáles, en tu opinión, esos riesgos que están apareciendo. Yo tengo algunas cosas que preguntarte, pero me gustaría de entrada saber un análisis general sobre esto de la IA, riesgos y bueno, pues qué prevenciones hay que tomar, ¿no? Porque hay que ser un poco cuidadoso, ¿no? con estas cosas, ¿no? La inteligencia artificial, lo primero que te diría, y esto lo he aprendido de un sobrino mío que estudia ingeniería y física y es un crack y trabaja alimentando una inteligencia artificial, Sí. que le invité a mi casa, oye, Diego, explícame. Y me dijo, tía, la inteligencia artificial es muy pelota. Te da lo que tú quieras. Y a veces cuando no sabe algo, se lo inventa. Es verdad que normalmente están bien alimentadas y suelen acertar, ¿no? En medicina las utilizamos, es una herramienta que hay que incorporar, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo porque todavía, digamos, es un elefante más grande que el mundo digital de las redes sociales, ¿no? Pero tenemos que montarlo. Entonces tenemos que conocerlo, ¿no? Y la inteligencia artificial en medicina, en salud, va a afectar, es de los ámbitos donde va a estar más presente, para bien. Y nos sirve muchísimo para hacer resúmenes, tener lo más esencial de un protocolo en minutos, en un electrocardiograma que tienes dudas. Es brutal y es muy bueno. Y tiene muchas bondades, pero hay que recordar 2 cosas. Uno, es muy pelota y cuando no sabe algo se lo inventa y te da de lo que tú quieres, de lo que te conoce, de lo que tú le sueles pedir. Y otra, la inteligencia no tiene ética, no tiene criterio. El criterio lo tenemos nosotros. Tenemos que desarrollar, o sea, ese jinete que va a domar ese elefante, tiene que desarrollar, para mí, 2 cosas. Criterio sobre la materia de su profesión, la que sea. Como vaya a aplicar la inteligencia artificial en lo que sea que realice, tiene que tener un criterio para cribar lo verdadero de lo falso. Eso no lo va a realizar la inteligencia artificial por el otro pilar, ¿no? Uno es criterio y el otro es ética, porque no tiene ética. La inteligencia artificial, que es bestial, es maravillosa, no tiene conciencia. La conciencia solo la tiene el ser humano. Y entonces no distingue el bien del mal. No sabe lo que es el bien, no sabe lo que es el mal. No sabe lo que es lo verdadero, los efectos de lo verdadero y lo falso. Es el ser humano el que tiene que tener ese criterio. Entonces, yo creo que el tiempo de la inteligencia artificial
es el tiempo de la ética y, y del aprendizaje. Oye, ponte las pilas en tu terreno, el que sea, eres periodista, eres abogado, el que sea, porque la tienes que conocer y la tienes que poner a tu servicio, ¿no? Y desarrolla un criterio, ¿no? Y aprende un poquito de ética de tu profesión, ¿no? De ontología, de la que sea, ¿no? En medicina, desde luego, es súper necesario, ¿no? No, muy bien. Hay una cuestión que tiene que ver con la inteligencia artificial y es que, bueno, lo que estoy leyendo y oyendo últimamente, ¿no? A veces puede ser, igual que hemos visto los peligros que tiene los móviles, han quedado clarísimos. Inteligencia artificial es, en esa etapa de aprendizaje, recurrir a la inteligencia artificial puede ser Sí. limitante a la hora de desarrollar un proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a recurrir a la inteligencia artificial para prácticamente todo. Entonces, todo ese, a mí mismo me pasa, ¿no? Cuando estoy analizando una situación, le digo, oye, hazme un resumen. Ese resumen que dices, joder, que en línea con la eficiencia que tú estabas diciendo. La eficiencia es fundamental y tengo un trabajo que antes me suponía 4 horas, lo hago en una. Pero realmente yo noto, a mí me pasa, que haber eliminado ese proceso en aras de la eficiencia hace que yo me esfuerce mucho menos. Entonces, para adquirir un conocimiento que antes me suponía buscar aquí, ahora le doy un botón y lo tengo todo aquí comprimido. Es más cómodo para mí, he ganado tiempo, pero he perdido un proceso de aprendizaje que para mí antes era muy valioso, que Sí. se imprimía mejor en mi cerebro Sí. y ahora lo tengo todo muy fácil. Y esa facilidad, y hay una frase que me encanta que es que lo que facilita, debilita. Entonces, ¿tú qué opinas de eso ya para cerrar el podcast? Pues fíjate, te diría, hay que leer y escribir en papel todos los días. Yo creo que mientras mantengamos para nuestros hijos pequeños que hacen tareas del colegio, para el adolescente, para nosotros mismos en nuestro trabajo, para nuestros padres, o sea, para todo, desde la tierna infancia de 0 a 99, como los puzzles, ¿no? Leer y escribir todos los días. Los suecos acaban de publicar la semana pasada esta vuelta al papel. Están pidiendo que se retiren las tablets de las universidades y que todos los días haya tiempo de lectura y de escritura para los universitarios y, por supuesto, en los colegios. Antes hemos hablado un poco de la pérdida de aprendizaje relacionado con una educación en pantallas, ¿no? Tiene que ver con lo que me preguntas de la inteligencia artificial. En Francia, el director del Instituto Nacional de Salud de Francia, Michel Desmourguet, hizo un estudio y demostró cómo en 5 años había un curso académico de pérdida de aprendizaje en aquellos colegios o escuelas que basaban el aprendizaje en las pantallas. Es mucho mejor hacer aprendizaje sin pantallas, libros, papel, escribir, una pantalla táctil se puede tener, obviamente, y enseñar habilidades digitales y inteligencia artificial como asignatura, ¿no? Es importantísimo desarrollarse en esto porque tenemos que dominar esta máquina, pero el aprendizaje tiene que ser sin pantallas y sin inteligencia artificial. Todo ese trabajo de recorrido, de abstracción, de leo un capítulo de este libro, leo este resumen de mi compañero que es muy friki, que lo tiene fenomenal, leo mis apuntes Warry Page y con eso me hago el esquema, es necesario. Es necesario para desarrollar el pensamiento complejo en las etapas donde todavía el cerebro está en desarrollo. Siempre estamos en desarrollo, que no quiero contradecirme a mí misma, ¿no? Pero donde ese desarrollo es más crítico y donde es más importante para que puedan aprender y mantengan amplia su capacidad de aprendizaje. Inteligencia artificial sí, pero lectura y escritura y lo que hemos hecho toda la vida de intentar coger de varias fuentes, beber de esas fuentes, como hace la inteligencia artificial, ¿no? Para mantener viva nuestra inteligencia natural, ¿no? Sí. No, yo veo un riesgo ahí muy grande, la verdad, porque, bueno, además de mi trabajo, estoy en el ámbito universitario y, ChatGPT. y claro, efectivamente, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? Y entonces, incluso, esto no tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Pero
a veces incluso que se convierte el ChatGPT en una especie de coach personal para cualquier tipo de cosas. Incluso, bueno, no sé si habrás oído, ¿no? Que este caso que me contaba un psiquiatra hace unas semanas de una familia que había denunciado, ¿no? a OpenAI, ¿no? La empresa de ChatGPT, Sí, pues porque su hijo se había suicidado. sí, Entonces, ¿conoces el caso? sí, Entonces, claro, le habían denunciado porque evidentemente él se había confiado tanto, era como una especie de asesor personal. sí. Y entonces, claro, llegó un momento que el ChatGPT le dijo, si quieres dar el paso, yo estoy al otro lado. Entonces, claro, como lo dices tú, te voy haciendo la pelota hasta que te lleva al A abismo. lo que tú Y quieres. entonces se fue al otro lado. Y entonces, claro, cuando ocurrió todo, la familia descubrió y fue ChatGPT. Entonces, claro, dices, oye, pues es tremendo. Hay un tema Sí. de riesgo que decir, claro, como siempre me escucha, estoy solo, entonces me escucha, me asesora y me dice que dé el paso. Me Que, asesora en la línea de lo que yo le estoy pidiendo, porque, como decíamos, no discrimina, ¿no? claro, Estoy verdaderamente ayudando a esta persona. No tiene todavía ese nivel, no sé si lo alcanzará porque no tiene conciencia, ¿no? Entonces es difícil. Y claro, pasa eso y pasa que hay niñas que se enamoran de un chatbot y que tienen una relación romántica con una inteligencia artificial, claro. pero es como el colmo de la soledad, ¿no? Y luego les pasa a estas adolescentes que se vuelven muy introvertidas y tímidas y es una etapa donde te cuesta las relaciones. Hay gente que es muy echada para adelante, pero en general, durante la pubertad, con toda la explosión hormonal, el desarrollo genital, hay un momento de timidez, de introversión y las pantallas, este tipo de coach artificiales, pues son un spa, porque no me tengo que esforzar, no me tengo que dar, no tengo que ser simpática, no tengo que arriesgarme a que el otro no me acepte. Exacto. Hay todo un juego que lo hace peligroso, por supuesto que es peligroso, pero hay que conocerla Sí, sí. y tenerla de mano para saber manejarla, ¿no? Sí, sí, no, hay que conocer. Vamos, yo creo que. Sin No, perder no, las claro, hojas. exacto, exacto. No, yo. Mira yo cómo me lo he Sí, preparado, ¿eh? es verdad que Todo a tienes mano. toda mano, efectivamente. No, aparte que luego hay una, bueno, eso lo dicen, no sé, los psiquiatras, ¿no? Todo lo que es lo que decías tú, la Sí, lectura y la escritura, que es sí, una forma, efectivamente, sí, de tener un aprendizaje que se imprime mejor en el cerebro y sí. el aprendizaje superior, ¿no? Bueno, Luisa, la verdad es que estoy encantado de haberte tenido. Qué majo, Ha gracias. sido un rato muy, muy interesante, como siempre, ¿no? Es un tema que podríamos estar días y días tocándolo, Totalmente. pero bueno, yo creo que al menos si nos lleváramos como takeaway, como dicen ahora, ¿no? Mm, Eh, como tarea para casa, sobre todo para los que estamos en funciones de educación, ¿no? Los padres, básicamente, que es el 90%, ¿no? Yo que soy profesor, la verdad es que yo siempre pienso que la educación está en la casa, ¿no? En el hogar, en la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues de totalmente. los beneficios, pero sobre todo de los riesgos, ¿no? Esto que yo creo que yo creo que es cuando la ola nos está llegando, lo que estamos diciendo, porque tú lo has explicado muy bien, ahora es cuando hay literatura científica, Mm, ahora es cuando hay abrumadora. muchas noticias negativas, desgraciadamente, y es un momento de decir, ojo, esto ya se tiene que parar, ¿no? Pues evidentemente hay que sacar los móviles, los dispositivos de los colegios, es fundamental que nadie no esté ahí, pero también los padres tienen que saber, oye, ojo, esto no, 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 no. Y antes, bueno, no éramos conscientes del riesgo que supone, ya lo somos, ya sabemos que esto pues puede tener un peligro, ¿no? Pues nada, gracias por poner negro sobre blanco esta situación y la verdad es que, bueno, pues enhorabuena porque, claro, veo, como decías, ¿no? Que llevas mucho tiempo estudiando esto y realmente tienes un conocimiento que es espectacular, ¿eh? Yo Vale. como final, sí, de Message Take Sí, sí. Home, ¿no? O sea, Sí, me gustaría sí. decir, porque es lo que me ayuda a mí misma, ¿no? Que creo que tenemos un momento perfecto, ¿no? Que has descrito para ser conscientes de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Ujú, exacto. El ser humano es vulnerable. Nosotros somos un yo vulnerable, pero de altísimo valor. La tableta de chocolate valor, ¿no? Esa es la Sí, imagen que me gustaría que tuviera todo el mundo ahora mismo en su cabeza, ¿no? Ese valor, escuchar el lenguaje de la naturaleza del ser humano para recuperarnos en ese ponernos en valor. Oye, que yo valgo mucho, ¿no? Ese cacahuete, que es un fruto seco, ¿no? Que cuando lo metes en un vaso de agua, yo les digo a los alumnos, ¿ahora es un fruto mojado? Me dicen, no, es un fruto seco. Digo, pues el ser humano es así, ¿no?
le pueden dar de tortas, ¿no? Le puede venir la IA, las pantallas, el TikTok, la dignidad, el valor brutal del ser humano, ¿no? Chocolate Valor, desde la vulnerabilidad y la necesidad que tenemos de los demás, ¿no? De esa gran familia humana. Yo creo que por ahí puede ir la salida. Un mensaje precioso y de mucha esperanza. Luisa González, muchísimas gracias por este tiempo que has compartido con el podcast de La Bitácora. Y nada, pues enhorabuena, sigue, porque por favor, sigue. No pares, esto es un proceso. Sigue estudiando, sigue investigando, porque yo creo que además creo que es apasionante. Ya sé que tienes otros opciones en tu menú, Sí. que quizá algún día podríamos explorar, porque Sí. están muy bien. Sí. Pero vamos, enhorabuena, realmente tienes un conocimiento sobre esta cuestión que es digna de reconocer y valorar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, César. Ha sido un placer enorme. Gracias.